Hola, moto amigos, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido una semana muy buena. Bueno, yo he tenido una aventura con la moto, que por eso se llama este capítulo Odisea Motera. Os voy a contar la ida y os voy a contar la vuelta. Y cómo no me va a volver a pasar. Empiezo por cómo no me va a volver a pasar. Y es no haciendo caso de las previsiones del tiempo. Ese fue mi error. A ver, esto me ha pasado en el puente del 2 de mayo, que me fui a Ávila, pues cerca de Barco de Ávila, a un albergue. Son 200 kilómetros por la autopista. Entonces miré la previsión del tiempo, ¿no? Y ponía, perdonad si no me veis muy bien, pero es que es por la mañanita aquí amaneciendo y pues entra así un poquito de sol entre los árboles. Pero bueno, ya me conocéis. Y además esto demuestra las luces y sombras que tiene la conducción de la moto. Entonces, chicos, por favor, hacedme caso, ni caso a la previsión del tiempo. O te dice que un sol espectacular o ni se te ocurra salir. Bien, pues yo vi que ponían lluvias débiles y dije, pues ya está, me cojo mi moto y me voy, pues ya os digo, cerca de Barco de Ávila, desde Madrid. Bueno, pues fue pasar el túnel de Guadarrama y un viento, mirad, casi peor que la lluvia para los moteros. Lo peor, ¿verdad?, es el viento. El viento es fatal, aunque hay otro elemento que luego os contaré que es tal vez un poquito peor. Es una lucha constante de tu cuerpo contra ese viento. Es como estar en un gimnasio, ¿vale? La moto está muy bien estabilizada, entonces voy segura con mi moto, pero te va dando cabezazos así el viento lateral y bueno, es ciertamente es un trabajo que hay que hacer, es trabajoso y durante muchos kilómetros, ¿vale? Aparte del viento, bueno, empezó la lluvia débil, esa que venía en internet, ¿no? Va a haber lluvia débil. Digo, bueno, pues ya empieza un poquito de chirimiri. Mirad, al rato caía lo más grande me cayó. Y con viento y lluvia, bueno, bien. Hasta ahí todo bien, que me fui calando, llevaba esta chaqueta. Y aunque las chaquetas de piel, evidentemente el bisonte, esto es piel de bisonte, el bisonte llevaba esta piel y se mojaba, es decir, esto está preparado para la lluvia, pero ¿qué es lo que pasa? Que llevaba yo llevaba un jersey de cuello vuelto y que asomaba un poco por debajo de la chaqueta, entonces con la lluvia y por el efecto de la capilaridad se fue chupando mi jersey todo el agua y acabé calada por dentro. Pero es que además llevaba unos pantalones para la lluvia impermeables encima de mis pantalones de moto y bueno, ¿qué os voy a decir? También entró la humedad y también se calaron y las botas, los pies, me calé enterita de arriba abajo. Entonces, como salí del trabajo a las 6 y iba a llegar sobre las 9, que es cuando ya se hace de noche, bueno, pues dije, no voy a parar, es decir, vas en tensión con el viento, sobre todo. Estás un poco anquilosada, pero dices, venga, voy a hacer esto del tirón, porque si no, vamos, si me bajo de la moto no va a haber quien me suba de nuevo. Y entonces llega un puerto de montaña. Y aquí llega lo que es peor aún que el viento. Y dices, ¿pero qué es peor que el viento? ¿Un ataque extraterrestre? Bueno, es que solo me faltó eso. No, lo peor que el viento es ir cuesta abajo en un puerto de montaña y que aparezca la niebla. Mirad, cuando aparece la niebla, entre que ves poco con la visera y la lluvia y tal, y ya se te nubla todo, ¿para qué queremos más? Pero no es que tengas miedo, no es que vayas cagada o temes de miedo, ni mucho menos. No, lo que pasa es que vas flipando. O sea, yo digo, qué flipe, ¿no? Estoy que lo flipo. Este viaje es de flipar. Y ya cuando llegué, pues pasé Barco de Ávila, llegué a la población a la que quería llegar. Ya cuando iba a salir de la carretera para
entrar en el pueblo, puse las dos piernas en el suelo y ¿qué pasó? Como iba tan anquilosada, un pinchazo en la rodilla izquierda, como no os podéis ni imaginar, a todo esto cayendo la mundial de agua, nada de lluvia débil, qué tontería. Entonces ya el último tramo, para más inrilla, fui a un albergue y el último tramo era de barro, era totalmente un camino de tierra y barro y nada compactada la tierra. Entonces ahí ya de verdad dije, por favor, a ver cómo paso esto. No eran ni 500 metros, pero sobre auténtica mantequilla con una moto que es deportiva. Y al final había como un badén así y una cuesta abajo que estaba bien cementada, pero había un badén como si fuera el foso de los cocodrilos, eso lleno de agua, y dije, hasta aquí hemos llegado, María Elena. Entonces cogí y dejé mi moto ahí tranquilamente, bueno, no tan tranquilamente porque no me podía bajar, porque al poner la pata de cabra, como el terreno era muy blandito y además estaba inclinado, no llegaba yo ni con una pierna ni con otra para quitarla. Bueno, me daba miedo que se me inclinara mucho y que se me cayera la moto. Pero bueno, al final me bajé de la moto, no podía ni pasar la pierna por encima del asiento porque llevaba unas alforjas. Y nada, dije, aquí te quedas, me bajo al albergue andando. Bajé, llegué, estaban todos cenando. Llegué pues totalmente calada. Me ayudó un amigo a bajar las alforjas, me ayudó con su coche a subir y bajar las alforjas. Me había pasado otra novatada que es, aparte de lo de mirar el tiempo y creerte que va a haber lluvia débil, me pasó, no os lo perdáis, que no até bien las cinchas y entonces, aunque ya había utilizado esas alforjas otra vez sin problemas, esta vez no puse bien no ajusté bien las cinchas y con el neumático trasero se hicieron sendos agujeros en sendos maletines y entró por ahí agua, barro y de todo. Es decir, tenía yo toda la ropa mojada y llena de barro, menos una camiseta y un pantalón y unos zapatitos con unos calcetines, que fue lo que me puse para cenar después de una buena ducha. Bueno, ahora os voy a poner fotos del tenderete que puse ahí y de cómo se me quedaron las alforjas y demás, ¿no? Pero aquí tenéis el tenderete. Y bueno, ¿veis qué calcetinada aquí puse? Bueno, pues así fue. Esta fue la odisea de la ida, ¿no? Ahora en el próximo capítulo os contaré cómo fue la vuelta. También os diré que al día siguiente estaba el terreno muy blando y a poco que se secó ya bajé la moto al albergue por la cuesta y nada, bueno, esa noche anterior este amigo y yo pusimos una piedra en la pata de cabra para que se sujetara bien y luego, bueno, pues bajé la moto al albergue, que siempre está más protegida que si está en un camino de cabras, nunca mejor dicho, y de ganado, vamos, que las ovejitas felices de ver mi CBR 650R. Bueno, chicos, pues esta fue la odisea de la ida. La vuelta os la cuento a la vuelta, la semana que viene, ¿vale, chicos? Bueno, un besito y hacedme caso. No os fiéis de las previsiones del tiempo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, motoamigos.